Gran participación de los legisladores de Morena ante los carroñeros del PAN, y es que el día de hoy hubo sesión en la Comisión de Puntos Constitucionales para discutir una reforma sumamente importante, una iniciativa de reforma enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de elevar a rango constitucional el salario mínimo por encima de la inflación. Y es que a pesar de que se votó por unanimidad, los discursos y el show que monta la oposición llaman la atención, pues pareciera que están obligados a votar por algo que no quieren. Y es que si entendemos que se votó por unanimidad es porque todos estuvieron de acuerdo, pero ¿qué pasa? No aceptan que durante la gestión y el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se derrumbó el mito de que si se aumentaba el salario habría inflación, e incluso se atreven a decir que esto no es obra de López Obrador ni de la Cuarta Transformación. Entonces, hoy las intervenciones de los senadores de Morena destacan por evidenciar a lo peor de la clase política, pues Ricardo Anaya junto a Marco Cortés hoy intentan engañar a la gente, pero se toparon con pared cuando aparecieron los legisladores de la 4T. Vamos a ver lo que pasó en esta sesión. No es intervención, es para hechos, para rectificación de hechos. Muy bien, senador Manuel Huerta tiene la palabra hasta 2 minutos para rectificación de hechos. Sí, porque estoy convencido que escucho a los senadores, con la que me antecede, y no les cae todavía lo que está ocurriendo aquí. Fíjense que no voy a alargar porque voy a perder mis 2 minutos y podría usar el recurso de lean la parte restante del 727 constitucional, pero nada más señalo que la remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases y norma para que no haya elusión, darle la vuelta, inclusive en lo que establece el salario del propio presidente de la República. Y el artículo es muy preciso. Yo a lo que quiero llegar es que se subraya por separado en la fracción sexta del artículo 127 constitucional: el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación del establecido en el artículo. Este último párrafo, y voy a concluir, obliga salario igual a trabajadores de la Federación, los estados y municipios, que claro se va a impactar el presupuesto federal de las entidades federativas que incluya a los municipios, y obviamente vamos a poder cubrir el derecho humano de a trabajo igual, salario igual. ¿Por qué digo que no les cae? Porque dinero hay, presupuesto hay, lo que sobran son rateros, y eso es lo que hay que acabar ya, que el presupuesto vaya a los trabajadores, salario igual, trabajo igual. Gracias, senador Huerta. Tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Empiezo por felicitar a nuestros 2 presidentes, también deseándoles el mayor de los éxitos, que seguramente lo tendrán. Por supuesto, como ya se ha dicho, nosotros estamos a favor. Nuestro voto será con convicción. No quiero dejar de advertir un problema que identifico y de hacer una reflexión constructiva. Ojalá haya apertura para escuchar lo que voy a plantear. Una característica fundamental que tiene que tener la ley es que debe ser clara, y es nuestra obligación como senadoras y como senadores que lo que estamos legislando sea claro. Donde la ley no distingue, no se debe distinguir. La reforma está planteando que los policías, médicos, enfermeros, sin distinguir si son federales o estatales, tendrán por lo menos una remuneración equivalente a lo que es el salario base de cotización, hoy 17,868 pesos. Aquí se ha dicho que la reforma no aplica para policías municipales, para policías estatales. Pero yo le quisiera pedir, presidente, que disponga usted que la Secretaría lea el 116, fracción sexta. Les rogaría que detengan mi tiempo mientras se lee el 116, fracción sexta, y escuchen cómo con toda claridad en el 116, fracción sexta, se establece que las relaciones de trabajo a nivel estatal
se establecerán con base en lo dispuesto por el 123 que nosotros estamos modificando. Y después que lea el 115, fracción octava, párrafo segundo, que hace exactamente lo mismo. Al referirse a los municipios, si les puedo decir, presidente, que detengan mi tiempo porque a mí no me hacen caso, mientras se lee el 115. Lo haré. Fracción octava, párrafo segundo. Fracción. El 116, fracción sexta, y el 115, fracción octava, párrafo segundo. Le pido al senador secretario y obsequiamos la petición del senador Ricardo Anaya y podemos dar lectura a los dos conceptos que está solicitando. Con gusto, presidente. Artículo 116, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Artículo 115. Voy a leer el primer párrafo para que se pueda entender. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. Octava, las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. Las relaciones de trabajo de los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias. Muchas gracias. A ver, no voy más lejos. Los presidentes de las comisiones sostienen que esta reforma… Disculpe, senador. Sí. Ya activaron el reloj. Gracias. Los presidentes de las comisiones sostienen que esta reforma no alcanza al ámbito municipal. El senador Huerta, del mismo partido, sostiene que sí alcanza al ámbito municipal. ¿Qué mejor prueba quieren de que esto no está claro? Vamos a generar una enorme confusión. Y no es menor el problema, porque el policía promedio municipal en Chiapas gana 6,600. El salario base de cotización es 17,800. En Tabasco 6,650, en Veracruz 8,900, en Hidalgo 8,700. Entonces yo lo único que les estoy pidiendo es legislemos con claridad. Si en esta comisión los que votamos tenemos dos interpretaciones distintas, nada más imagínense lo que vamos a generar allá afuera. Y yo me sumo a la interpretación del senador Huerta, que aplique a los municipales, pero aclaremos de dónde van a obtener los recursos los municipios del país para poder subir el salario de 6,600 a 17,800. Segunda reflexión, es un paso, y conste que lo único que estoy planteando es clarifiquemos, no estoy tratando de molestar a nadie. Me parece que lo saludable es que esto se clarifique. Segunda reflexión, creo que este es un paso muy positivo que estamos dando y yo sí quisiera recuperar que hace 10 años coincidimos, por cierto, de las pocas votaciones en las que hemos coincidido el senador Huerta Ladrón de Guevara y su servidor, cuando se desindexó el salario mínimo. Y fue un paso correcto, porque en aquel entonces aumentar el salario mínimo implicaba aumentar el valor, por ejemplo, de una licencia de funcionamiento, de una estética, de una miscelánea, de las multas. Entonces, un primer paso se dio en 2014 cuando se desindexó. Ese mismo año, tienen razón ustedes, tuvimos un debate muy fuerte al interior de Acción Nacional. Había quienes sostenían que generaría inflación, habíamos quienes sosteníamos lo contrario. Tan sosteníamos lo contrario que hace 10 años, en 2014, reunimos 2.5 millones de firmas para proponer una consulta popular. Y lo que la consulta popular buscaba en aquel entonces, y lamento que ya no esté el senador Corral, era justamente lo que él planteó: equiparar el salario mínimo con el salario digno, porque para que el salario mínimo sea un salario digno, tiene que alcanzar para cubrir las necesidades básicas que le permiten a una trabajadora o a un trabajador vivir con dignidad. Y yo lo que hoy quiero destacar es que es cierto,
muy positivo el aumento del salario mínimo y muy positivo que hoy estemos estableciendo que no podrá incrementarse de manera menor que la inflación. Pero también creo que es fundamental que hoy entendamos que el salario actual de 7,600 pesos al mes sigue sin ser un salario digno, porque hoy no alcanza todavía para cubrir las necesidades básicas, y no lo digo yo, lo dice Coneval, porque Coneval establece dos cosas: una cosa que se llama canasta alimentaria, que es lo que alcanza para comprar, y Coneval lo dice con toda claridad, no dice alimentos en términos abstractos, es arroz, tortilla, carne, huevo, leche en cantidades razonables. Esa es la canasta alimentaria. Y segundo, Coneval establece la canasta no alimentaria, es decir, lo que se necesita para vivir con dignidad en adición a los alimentos, es decir, vestido, vivienda, calzado, cultura, educación, esparcimiento. Para que el salario mínimo en México sea un salario digno, lo tenemos que llevar hasta los 15,520 pesos, porque tiene que alcanzar para una familia, y la familia en promedio en México es de 3.4 integrantes. Ahora, tan la doctora Sheinbaum coincide con este razonamiento que recientemente dijo debemos subirlo a 2.5 canastas. ¿A qué se refiere la doctora cuando habla de 2.5 canastas? A lo que yo acabo de decir, a la canasta alimentaria, concluyo, presidente, y a la canasta no alimentaria. Nuestra posición es que las familias mexicanas en promedio no son de 2.5 integrantes, sino de 3.4. Claro que sería un paso muy importante. Senador, concluyo, si pudiera concluir. concluyo. Claro Gracias. que sería un paso muy importante llevarlo a los 11,400 que está proponiendo la presidenta. Yo lo que les pido es que no perdamos de vista el faro. El objetivo es que con una persona trabajadora, una familia entera pueda vivir con dignidad, y para eso necesitamos canasta alimentaria, canasta no alimentaria por 3.4. ¿Es cuánto, presidente? Por Gracias. alusiones senador. personales. Sí, Positivas. Si me permite. Por alusiones. Sí, con muchísimo gusto, senador Huerta. Había solicitado el uso de la palabra para rectificación de hechos el senador Insunza. Después tendría la palabra para alusiones personales Es el primero senador las Huerta. alusiones, ¿no? Muy bien, Gracias, presidente. está muy bien. Senador Huerta, tiene usted la palabra para alusiones Es que es muy personales. importante este debate, porque lo que hay que remarcar por las alusiones que hacen los del PAN, que no nos oponemos a la reforma, por favor. Lo que estamos precisando desde la primera intervención, cuando escuché a senadores y lo sigo escuchando, que a mí me queda muy claro que hay que considerar el impacto presupuestal de los distintos ámbitos de la administración pública, que esto nos obliga a ello, porque estamos planteando, como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador en los últimos 6 años, y lo está planteando la presidenta Claudia Sheinbaum, que queremos mejorar las condiciones laborales de médicos, policías, Guardia Nacional, maestros, y que todo esto es para abonar en la estrategia de seguridad de municipios y estados. Y para ser más claro, yo decía hace un rato, presupuesto siempre ha habido, dinero siempre ha habido, lo que sobraban eran rateros, se andaban llevando todo el dinero y no le hacían llegar los recursos al pueblo, y es lo que aquí estamos debatiendo el día de hoy. Gracias, senador Huerta. Con mucho gusto, por alusiones personales. Agradezco el comentario al senador Miguel Pavel. A ver, se dicen aquí verdades a medias. Acción Nacional, por supuesto, ya lo dijimos, vamos a votar a favor. Es una buena medida, pero no está, como ya se expresó aquí, concreta, puntual, clara, 1, 2, pero no es cierto que esto vaya a resolver el problema. La gente le alcanza para menos.
ya lo explicaba, porque quitaron el seguro popular, porque no hay medicamentos, porque la gente tiene que pagar su propia seguridad o su transporte privado, porque el transporte público es muy inseguro. Y tercero, yo le pediría al senador y a esta comisión que pidiéramos al Instituto Mexicano del Seguro Social la tabla media del salario. Y si bien se ha incrementado en ciertos sectores, se ha precarizado. Hoy los mexicanos que cotizan en el IMSS, en términos generales, ganan menos y les alcanza para menos. ¿Estamos de acuerdo en que se agregue, por supuesto, mínimo la inflación? Por supuesto, por eso lo vamos a votar, pero también le pedimos al Estado mexicano que garantice las condiciones mínimas de salud para que la gente no gane lo poco que recibe en sus medicamentos o en su seguridad. Y que seamos claros al decir que en términos generales la gente hoy en nuestro país está ganando menos respecto del trabajo formal en nuestro país. Muchas gracias. Con mucho gusto, además. Bueno, tiene el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez. ¿Cuál es el tiempo? Disculpas, son 5 minutos por participación. Gracias. Gracias, senadora. Muy buenas tardes, tengan todos y todos. Saludo con mucho gusto a quienes integran las comisiones de puntos constitucionales, de estudios legislativos, al equipo de asesores que nos acompaña, como siempre, al equipo de camarógrafos del canal del Congreso, a quienes nos están viendo a través de redes sociales y al pueblo de México en general. Felicito con mucho agrado la presidencia de nuestro compañero senador Óscar Cantón Cetina de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero también de nuestro compañero Enrique Insunza en la Comisión de Estudios Legislativos. Enhorabuena a los dos. Fíjense que yo no iba a participar, me iba a reservar para la tribuna del Pleno, pero escuché aquí, me parece, porque los conocemos, de mala fe, con voluntad, mucha desinformación, muchas mentiras que están enclavadas en una estrategia conjunta de infodemia y fake news que lleva a cabo la oposición a nivel nacional. Empiezo diciéndoles que el gobierno federal que encabezó Andrés Manuel López Obrador alcanzó récords históricos en formalidad laboral, incluyendo a las mujeres trabajadoras del hogar. Récord histórico en generación de empleos. De hecho, tenemos la tasa de desempleo más baja después solamente de Japón a nivel mundial, y eso a pesar de que atravesamos una de las peores crisis sanitarias y económicas que ha vivido el mundo en las últimas décadas. Me refiero a la pandemia provocada por el virus COVID-19, y además existe una reforma muy reciente para que la clase trabajadora se pueda jubilar con el 100% de su salario, pensiones dignas. Miren, Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó en 2018 a la presidencia, heredó el salario mínimo en 88.36 pesos. Ahora alcanza el salario mínimo al interior de la República los 249 pesos y en la zona de la franja frontera norte los 375 pesos. El salario mínimo ha aumentado en un 110% en términos reales. Estamos hablando de poder adquisitivo. Y es cierto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha establecido que en los últimos 6 años se ha incrementado el salario mínimo mucho más de lo que en los 36 años anteriores a la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y si a comparaciones vamos, comparemos. Miren, con Fox no solamente no hubo crecimiento en poder adquisitivo, sino que hubo una disminución del menos 5.85% del salario mínimo en términos reales. Con Calderón y Peña Nieto el aumento fue marginal, con Calderón del 6.19% y con Peña Nieto del 11.95%. Repito, con Andrés Manuel López Obrador del 110.18%.
En 1980 ostentaba México el tercer salario mínimo más alto de América Latina y en 2010 llegamos al antepenúltimo lugar. Imagínense nada más. En el ranking mundial, en la misma fecha, pasamos del país número 26 al país número 80. De 1976 a 2016, el salario mínimo perdió el 70% de su poder adquisitivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí viene a hablar la oposición como si nunca hubiera gobernado, como si nunca hubieran tenido la presidencia de la República, como si nunca hubieran tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como si nunca hubieran tenido las mayorías en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Tenemos con qué comparar y con qué, además, dejar muy claro y acreditar que somos completamente diferentes. Y también, si a inflación nos vamos, qué pena que no esté aquí el dirigente del PAN y quien fuera su candidato presidencial, porque era una respuesta a los dos mintieron a este respecto. No sé si vieron la lista de oradores y salieron corriendo. En cuanto a inflación acumulada, déjenme les digo, con Carlos Salinas de Gortari, la inflación acumulada alcanzó el 137%. Con Ernesto Zedillo, su vocero ahora favorito, el 222.4%. Con AMLO, la inflación acumulada, a pesar, insisto, de la pandemia, de la guerra terrible que están viviendo en Ucrania, con AMLO la inflación acumulada fue del 32%. Así, ¿de qué están hablando? Y para cerrar, sin deuda pública, como sí lo hicieron sus anteriores sexenios. Quiero decirles rápidamente que lo que antes era la falacia del periodo neoliberal acerca de que con el incremento del salario mínimo incrementaría también la inflación, ahora es el tema del nearshoring. Y yo les quiero decir una cosa, yo confío plenamente en el talento de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para poder capitalizar la relocalización de empresas en nuestro país, no vendiendo que tenemos una mano de obra barata, sino todo lo contrario. Y sumándome a lo de la caña de pescar, les digo una cosa, decían mucho, no les des el pescado. Le rogaría poder concluir. Decían los opositores, no les des el pescado, enséñales a pescar, pero ellos no se dan cuenta que los de la oposición tenían secuestrada la caña de pescar. Con eso cierro. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Chávez. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Rom. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.